bonita música. Bueno, ya me estaba recomendando nuestra sexóloga Marisa Yergo que empezáramos esta sección bailando al tono de la música, entonces pues bueno, caray, ahí está, compañeros, para que vayan ¿Por qué ensayando no? sus Vamos mejores haciendo. pasos. Oigan, pues la semana pasada nos quedamos un poco pues con más dudas, un poco queriendo terminar este tema de los claroscuros de la pornografía. Así Marisa, es. Bienvenida, primero te saludo. Muchas gracias, ¿Cómo Baitiare, estás? Omar, Gabriel. Hola, gracias, hola. Pues sí, la verdad es que surgieron muchas dudas por este tema que bien decíamos suele ser todavía tabú en la sociedad mexicana, porque incluso hablando de Japón, hablando de culturas orientales, ellos son personas que sí, pues se puede decir, utilizan mucho este recurso, ¿no? Sobre todo abiertamente, ¿no? Porque Sí. aquí es tabú más que nada porque no se habla de ello, pero al tener toda la facilidad de acceso del Internet cambió muchísimo este fenómeno y a nivel mundial se puede decir que un 10% de la población humana es adicta inclusive a la pornografía, ya no nada más la ve, hay una adicción y es donde puede comenzar el problema. Y era lo que tú preguntabas en el programa pasado, ¿qué pasa cuando la persona ya está como del otro lado, ¿no? O sea, y ya necesita este tipo de estimulación para entonces pues tener una relación ya en pareja o de viva cara, ¿no? Claro, o inclusive, que ese es el otro problema de la adicción, le está causando ya problemas para relacionarse con las otras personas, con la persona o con su pareja, en fin, porque bueno, de entrada hay muchísimas diferencias entre hombres y mujeres. Vamos a hablar de números, un hombre piensa 19 veces al día mínimo y hasta 350 en algo que tiene que ver con el sexo. De 19, que es Mínimo lo mismo, 19, máximo 350 veces en promedio, al día. 350 veces al día. ¿Y la mujer? Pues menos de 10 y cuando mucho 150. Ok. Entonces ya de entrada hay una gran diferencia. Por eso era que yo decía, es bastante normal que en los teléfonos celulares de los caballeros haya más de una imagen de chicas desnudas. ¿Qué es lo que están haciendo? Están sustituyendo aquellas revistas del antaño, de los 90s, en las que siempre estaban debajo de las camas, ¿verdad? Y que ya están cerrando la gran mayoría, ¿no? Pues sí, porque ya no son negocio, pero que se las robaban al papá y las escondían bajo el colchón y bueno, finalmente son medios muy utilizados y que pueden ser muy saludables, ya lo hemos platicado, tanto para darse placer solo como para entender un poquito más cómo es o cómo debe ser una relación de pareja. Pero también tiene muchas mentiras la pornografía, tiene muchas imágenes irreales y ahí es donde comienza el problema. Hay inclusive una película, por aquí te traje el dato, que se filmó en 2013 con el director Gordon Levitt y se llama Don John y justamente ahí expone a una persona que es adicta a la pornografía. ¿Y qué es lo que pasa con esta persona? Que ya no se siente satisfecho con las relaciones que tiene, y tiene muchas, no es una persona que no tenga relaciones sexuales, las tiene, pero las idealiza y se decepciona al ver que no es lo mismo que lo que él está mirando en su pantalla. Y entonces empieza a aislarse, empieza a sufrir de soledad, de decepción. Y ya hablando entre sexólogos, la hipersexualización, que es la adicción a toda esta información de tipo sexual, puede llevarte a la impotencia. Incluso, exacto, era lo que decíamos, ya no tener facilidad para relacionarse pues con otra persona. Claro. ¿Por qué? Pues es muy fácil explicar las razones. En una relación sexual real, ¿qué hay? Sonidos, accidentes, cosas que te dan risa, cosas que no te gustan, en fin. Es algo mucho más relacionado con la realidad y que puede inclusive llegar a ser grotesco si lo comparamos con una relación filmada en la que siempre hay música de fondo y solo se oyen ruiditos bonitos. Pues no es así en la realidad. Pues es como una película. Bueno, o sea, una película de ciencia Sí, ficción. o sea, pues es que son películas, pues no es real, ¿no? O sea, como una película que vas a ver al cine. Es una industria también. Exactamente, o como un cuento de hadas, ¿no? Y cómo se vende esta industria. Exactamente. Y los japoneses, ahora que los mencionas, o en general, pero sí yo creo que es donde más se puede hablar, inclusive han llevado como un paso más adelante todo eso a través de anime y hentai. Sí, que todavía es más idealizada la imagen con algo que no es real, porque están viendo caricaturas y las prefieren a la realidad. Yo tenía el dato que en Japón no hay una industria de cine pornográfico real, porque las características de sus cuerpos no se comparan con las de otros troncos raciales, como los afroamericanos o africanos, o los europeos, que son mucho más grandes, como son que no mucho más alcanzan desarrollados. los estándares, ¿no? Exactamente.
Exacto. Entonces, por eso se refugiaban mucho en el hentai, en el anime y todo eso, ¿sí? como para sustituir esa parte. Así es, y realmente es una cosa impresionante el tamaño que puede llegar a tener la adicción, sobre todo en esas culturas, pero hay imágenes que no son reales. ¿Y cómo te das cuenta en el momento que dices, tengo un problema de... No es que yo lo tenga. No, evidentemente. Pero a lo mejor hay chavillos en la casa que nos están viendo y dicen, ay, no manches, yo me meto seguido a las páginas y... Te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Cuando mi hijo tenía 7, 8 años, que estaba de súper moda ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, Nintendo, exactamente. Llegó un momento en que si yo le decía, vamos a comer, se ponía de malas. Si se lo apagaba por alguna razón era un berrinche, o sea, y yo de plano le dije, tú tienes nintenditis, esto es una enfermedad. Igualmente, cuando ya te causa un cierto tipo de ansiedad, te das cuenta que te está provocando insatisfacción con tus relaciones reales e inclusive que te estás aislando y estás dejando de tener relaciones con las otras personas en todos sentidos, es que ahí hay un problema. Ahí es donde se desatan las señales de alarma. ¿Qué pasa entonces? La semana pasada también tocaba, Omar, un tema importante con la pareja, ¿no? En el momento en el que, bueno, podemos llegar a un acuerdo y si queremos ver una película en pareja y todo, pero cuando a la otra parte no le interesa ver pornografía, ¿cómo se puede compensar o a qué acuerdos se llegan? Ahí lo más saludable es poner un punto medio, o sea, vamos a aceptar que sobre todo los hombres, pero también hay mujeres que guardan imágenes de tipo erótico dentro de sus teléfonos, que ahorita es lo más usual, o en su computadora, y que eso no tiene nada de malo, que nos puede estar estimulando la imaginación. Entonces, porque a veces se confunde con, es que me estás siendo infiel porque estás pensando en otra persona que no es... Sí, y empiezas a pensar, la inseguridad allí hace su papel. Claro, como dicen, la loca de la casa. Espectaculares y dices, bueno... ¿En quién estará pensando? Comparo, ¿no? Claro. ¿Está conmigo o está pensando? ¿Qué importa, la verdad? Finalmente, vamos a ser sinceros, todos nosotros hemos pensado en algún momento en otra persona, ya sea mientras estamos con la que amamos, y no tiene nada de malo, la fantasía, todo este mundo erótico es nuestro y no necesitamos externarlo. Quizá sí conviene guardar discreción de las dos partes si es que eso nos lastima y decir, bueno, pues yo sé que tienes imágenes en tu teléfono y yo sé que a lo mejor estás pensando en la modelo que viste hoy o en la chica de la playa que tenía un bikini que casi no se veía porque qué cuerpo, ¿no? No pasa nada. Oye, Marisa, pues estaría bien también tocar el tema de los teléfonos celulares y cuando en pareja ya empieza a haber problemas porque es que te llegó el mensaje de no sé qué y te llegaron imágenes de... Y dame tu contraseña, ¿no? Aquí está, quien guste revisar, aquí está. Yo ¿Tú no tienes? No me acuerdo, creo que no. Creo que no. Yo no podría decir eso, por ejemplo. Valdría la pena entonces también, próximamente, si te parece, tocar este tema que nos va relacionando. Vamos a llevarlo así, vamos a decir qué pasa con los teléfonos celulares y las imágenes eróticas. ¿Qué te parece? Muy bien, pues muchísimas gracias, Marisa, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y rápidamente nada más los invito a que me busquen en todas las redes y también, ya saben, en Amazon están mis libros. Perfecto, ahí está. Muchísimas gracias, Marisa. Excelente fin de semana. Vamos a una breve pausa y regresamos a Primera Línea. ¿Cómo aprendemos los viernes? Oh, sí.